Esta conferencia nos la motivó nuestro distinguido y admirado colega, que estuvimos dando una charla sobre Gamma Knife en La Vega y estuvimos hablando de ventilación o no ventilación en diferentes casos. Y realmente quise, después de 35 años de estar bregando en estas lides, en este magno evento, traer algunas reflexiones sobre el particular. En el CNS de Washington nos topamos con la sorpresa de que en el primer mundo están reduciendo la invasividad. Había una joven que estaba representando a un centro de mucho fuste, Stanford Medicine, la Universidad de Stanford en California, y aplicaron un protocolo durante 3 años que es el protocolo NICE, que es un protocolo para reducir la cantidad de uso, las veces que se usa intensivo en las craneotomías. Y ellos están, NICE por Non-Intensive Care Protocol, eso es, Non-Intensive Care Protocol. Ellos se sintieron orgullosos que 3 años después el porciento de pacientes admitidos en UCI fue un 57%, pasó de 57% a 42% y representó un ahorro de $750,000. Eso fue el orgullo de la joven. Y nosotros aquí no podemos pretender que complicando, intubando, le hacemos bien al sistema de salud si no es indispensable. Porque nosotros sabemos las complicaciones que la ventilación asistida da. Y nosotros sabemos que una vez que uno está ventilando al paciente, eso es como la guerra. Y nadie sabe, todo el mundo sabe cuándo comienza, pero nadie sabe cuándo termina. Las complicaciones que todos conocemos, neumonía asociada a la ventilación por el trauma de la ventilación a nivel del pulmón, injuria de las vías aéreas, la disfunción diafragmática inducida por la ventilación, la inmovilidad prolongada con úlceras de decúbito más tromboembolismo pulmonar por trombosis venosa profunda. Y en este artículo muy interesante del Journal of Neuroanesthesiology and Critical Care del 2014 se trata de buscar las razones por las cuales muchos de estos pacientes, el 35% de los pacientes que son operados, van a terminar en un ventilador por inestabilidad hemodinámica, por sobrecarga de flujo, por los efectos residuales de la anestesia. Entonces, nosotros ventilamos en postoperatorio porque queremos evitar el deterioro ventilatorio cardiovascular súbito necesitando reintubación de urgencia, porque hay inestabilidad hemodinámica, sobrecarga de fluido o efectos residuales de los anestésicos. Es una neurocirugía muy prolongada, hay pérdidas hemáticas importantes, el riesgo anestésico es elevado. Y la razón para poder ventilar que sale en la literatura, la más poderosa en 41.8% de los casos es el consejo del neurocirujano. No solamente porque tocó el tronco, no solamente porque sangró demasiado, no solamente porque hay algo de residuo tumoral, sino porque él tiene el pálpito de que le pudiera ir mejor al paciente reposándose en lo que ese cerebro disminuye su edema durante 2, 3, 4 días. El profesor Convalver, que en paz descanse, que fue el más importante de nuestros preceptores, en cuyo servicio yo estuve entre los años 83 y 88 en Marsella. Yo estuve haciendo guardias semanales en la unidad de cuidado intensivo con 12 camas y 12 ventiladores. Yo hice un diplomado de intensivología y cada vez que el profesor Convalver veía que uno de sus aneurismas, él era experto en cirugía vascular, estaba ventilado, él se tornaba muy triste. Y yo comencé a intentar comprender al profesor porque era una unidad de cuidado intensivo que se manejaba con los mejores ventiladores de la época, esos Servo Elema que son suecos de Siemens. ¿Por qué el profesor tenía tanto temor si estos anestesiólogos eran los mejores que había en uno de los países del G7, que se conocían todo esto y todas esas variables y personalizaban a la ventilación de esos pacientes y nos dejaban a nosotros con el protocolo y conocían todos estos modos de ventilación mecánica para destetar a los pacientes?
¿Por qué el temor del profesor? Y cuando llegué al país en el año 88, no había intensivistas en aquella época. Nosotros teníamos que operar y hacer los cuidados intensivos. Y muchas veces nos encontrábamos con el horror de tener un Puritan Bennett 7200, que era en ese momento una de las mejores cosas que teníamos en el país. No soñábamos ni con este tipo de monstruo que ahora tenemos. Y son los asuntos que tenemos que reflexionar. Vamos a ventilar un paciente en un país donde, si usted está intubado en una unidad de cuidado intensivo privado, usted va a tener un costo diario de 100,000 contra un paciente que no está ventilado de 60,000 pesos para que se le terminen los 2 millones de coberturas rápidamente a ese paciente que tiene en su ARS y tengamos que mutarlo a otro sitio, usualmente un hospital público. Y estudiando la realidad dominicana, tenemos los ventiladores en buen estado. La cal sodada nueva durante la cirugía en un hospital público dominicano es un problema que a veces nos eleva la presión parcial arterial de CO2 por encima de 70 y hace que tengamos que suspender una cirugía por un edema mayor del cerebro. ¿Cómo está la sedación? ¿Están los medicamentos? ¿Cómo está la analgesia, la relajación? ¿Son adecuadas todo el tiempo? Entonces, interregno entre óptimo y subóptimo. ¿Qué pasa cuando terminamos la cirugía con el tubo, con el pequeño ventiladorcito o con el ambú del anestesiólogo, la camilla del transporte, la posición a 30 grados usualmente no se cumple, el ascensor se dañó, hay que esperar el que baje el ascensor, vamos a pasarlo de la camilla a la cama y el tubo se mueve y hay una intubación selectiva y viene la telectasia de un pulmón? Lo sabemos nosotros. En nuestro paciente tenemos 16 horas operando ese tipo y lo ponemos en manos de lo mejor que existe en el mundo: cuidado intensivo con ventilación asistida. Ese desplazamiento del tubo endotraqueal que nosotros tenemos que darle seguimiento. La extubación accidental esa noche por agitación del paciente o mal cuidado y mala disposición de las enfermeras. Una reintubación en condiciones caóticas con un residente de anestesia o de cuidado intensivo que no está muy bien entrenado y que se puso nervioso. La inmovilidad, riesgo de escara, riesgo de trombosis venosa profunda, etcétera. El embolismo pulmonar. Y la congelación del déficit del paciente porque no se puede hacer fisioterapia activa. En nuestra estadística personal, tomada a grosso modo 35 años después, viendo 353 pacientes operados de problemas supratentoriales y subtentoriales de diferentes etiologías, sobre todo tumores, nos dimos cuenta que el 90% de nuestros casos eran supratentoriales y en el 100% yo inducía al anestesiólogo a extubar en las primeras 24 horas y en el 90% en sala de cirugía. Ahí, que hiciera lo mejor para poder sacar ese tubo y llevar al individuo sin que hubiera nada de lo que acabamos de reflexionar como riesgo. 10% fosa posterior detectado en sala de cirugía, la mayoría progresar en UCI según su respuesta clínica. Nos hemos dado cuenta a la vuelta de todos esos años en nuestro país, en nuestras condiciones hospitalarias y de clínica de diferentes categorías, menos hemorragia postoperatoria con este protocolo, menos hipertensión postoperatoria, menos días en UCI en la institución y menos morbi y mortalidad. Un par de ejemplos: 78 años, síndrome mental orgánico, meningioma arterional derecho, lo que hemos hecho todo el tiempo, toda la vida. Una señora de unos 76 años, bastante durita, pero 76 años. Meningioma importante, desviación de la línea media, piecemealing, sacándolo poquito a poquito, 7 horas de intervención, nada del otro mundo. Una craniectomía amplia, una craneotomía amplia, temporocigomática, un injerto de dura madre muy extenso como siempre hacemos, y lo que le llaman los franceses la craneotomía de descarga amplia también para evitar la herniación del lóbulo temporal. Y esa señora extubada en sala de cirugía, 4 días de UCI, hemiparesia izquierda 3/5 proporcional, 7 días en su habitación sin complicaciones, de alta al día número 11. Esa señora tiene un control postoperatorio, ella está totalmente funcional e independiente actualmente. Su síndrome mental orgánico se mejoró, su déficit motor se ha mejorado enormemente. Resonancia pre-op, tomografía post-op, no hay nada de la tumoración, ella está muy bien. Esa es una experiencia de lo que nosotros, de nuestra filosofía.
siempre con la craniectomía de descarga, cuando son asuntos temporales, terionales, y donde quiera que estemos, en la fosa posterior no ponemos el bolet nunca por si acaso. Siempre cerramos la duramade, obviamente, pero nada de cierre para bonita estética, porque en fosa posterior nos ayuda mucho esa craniectomía de descarga. Las estrategias para control de la presión intracraneana postoperatoria. No se lo dejamos al ventilador nunca. La estrategia es resección de 80% más de la lesión. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer para controlar el edema y la presión intracraneana en postoperatorio. Una plastia dural amplia, no colocación del bolet si hay una herniación franca, cosa que ocurre muy raramente en nuestra casuística. La craniectomía temporal de descarga, sí hay una localización terional, y si es fosa posterior no cerramos jamás esa válvula de escape. Una sutura laxa del bolet óseo, que aquí se ven esos pasos que nosotros siempre seguimos: la resección amplia, la plastia dural amplia, la craniectomía de descarga y una sutura laxa del bolet cuando nosotros sospechamos que puede haber algún proceso de edema. En el CNS del año pasado, el doctor Mitchell Berger, que es un gran especialista de UCSF en tumores cerebrales, puntualizó la necesidad de evitar ver agravarse súbitamente un paciente luego de despertarse correctamente por un sangrado postoperatorio inducido por un paroxismo hipertensivo. Eso es una desgracia evitable con una buena vigilancia de los factores que conllevan a esa elevación tensional. ¿Y cuál es uno de los factores en República Dominicana que llevan a un paroxismo hipertensivo postoperatorio? En nuestro país, la mayoría de los pacientes experimentan hipertensión arterial sistémica durante la intubación y la ventilación asistida. El despertar de un europeo, nosotros nos dimos cuenta durante 5 años en Marsella, es tranquilo usualmente. El despertar de un dominicano es caótico, como si fuera a pelear. Y desde que tiene el tubo metido, hay una hipertensión arterial sistémica que no se controla con nada. Mi pregunta es: ¿existe una diferencia étnica, genética en la tolerancia y respuesta a la intubación, ventilación entre las diferentes razas? Yo creo que aquí en Dominicana intubar es provocar paroxismo hipertensivo. Fíjense este abogado de 52 años, hipertenso severo, diabetes insulino dependiente, con una disfasia mixta, una desorientación temporoespacial y esta hemianopsia lateral homónima derecha, que tenía esto que parece un glioma occipito parieto temporal izquierdo, que luego nos confirmaron por inmunistoquímica que era un glioblastoma multiforme, haciendo lo que siempre hacemos y lo que hacen todos ustedes: una buena descompresión con un cierre muy hemostático, control postoperatorio, fue extubado en sala de cirugía, buena ventilación siempre. A pesar de que no tenía tubo, hizo una hipertensión estadio 3 constante durante 5 días, con una hemiparesia 4/5, disfasia mixta en reducción, no sangrado intraparenquimatoso, confirmación inmunistoquímica de que se trataba de un glioblastoma multiforme. Ese paciente ha tenido una buena evolución hasta ahora, con un Karnofsky de 60 en este momento. Todavía tiene un residuo, él está bajo Avastin en este momento, pero no sangró, no hizo sangrado postoperatorio, porque lo extubamos en sala. Si él hubiera tenido ese tubo, un hombre que sin intubación se mantuvo en estadio 3 5 días, a pesar de 4 drogas antihipertensivas, hubiera sangrado intraparenquimatosamente. Nosotros últimamente detuvimos una intubación inminente, una joven intensivista con su tubo en la mano, delante de un pacientico de 15 años que, politraumatizado, acababa de chocar contra una palmera en su carrito de golf a todo lo que da, y el muchachito hizo una pérdida de conocimiento, torragia del lado izquierdo, crisis convulsiva breve con clonía faciobraquial derecha. Le encontramos un Glasgow de 9/15, tenía pupilas intermedias simétricas reactivas, y yo entré a la habitación, vi la tomografía que verán ustedes, tenía una fractura clavicular izquierda, estaba golpeado por todos lados, lucía feo y ensangrentado, y la doctora le había dicho ya a la mamá que lo tenía que intubar. Y yo había visto la tomografía, apenas había una pequeña petequia, los ventrículos no están tan pequeños, la cisterna perimesencefálica abierta, y nosotros pensamos siempre en Plummy-Posner,
¿Qué estadio de deterioro rostrocaudal tiene este carajito? Bueno, un estadio córtico subcortical. Entonces, ¿para qué diablo lo vas a intubar? Yo se lo dije de manera muy cortés y con mucho respeto. Aún así, la joven doctora casi se me pone mala. Me dice, doctor, solamente por su nivel yo lo voy a obedecer, pero hay que intubarlo a este paciente. Yo le digo, deme un chance, doctora, vamos a ver. Le hicimos una resonancia magnética que ustedes ven aquí, que solamente tenía una contusión T2, T3, siempre la cisterna perimesencefálica perfectas, ninguna herniación subfalciforme. ¿Y cuál era el fuego de la doctora? Bueno, el paciente se veía feo, tenía sangrado, que tenía esto, que tenía lo otro, tenía mucho hinchazón en la cara, tenía una otorragia, y la doctora quería meter su tubo, porque como yo soy carpintero y tengo un martillo en la mano, todo lo que yo veo es un clavo. Y ese concepto del carpintero y el clavo tenemos que quitarnos de lo de arriba. Tenía las pupilas simétricas, intermedias reactivas, un carajito que estaba nítido, él ventiló perfectamente toda la noche en unidad de cuidado intensivo pediátrico, siguió mejorando porque Plum y Post no se equivocan. Si usted no tiene un estadio más que temprano de deterioro rostrocaudal, ¿a qué diablo meterle un tubo? Y realmente se confirmó, claro que él tenía su pequeña contusión. Aquí en T2 y en T3, T1 estaba respetado, muchachito derecho, tuvo dificultad para entender durante varios días, pero tuvo un final feliz. Las convulsiones focalizadas estaban controladas con levetiracetam, su otorragia izquierda, el otorrino no le dio importancia, un síndrome confusional con agitación que se disipó en unos cuantos días, su fractura clavicular izquierda con contusión apical y mínimo de motora homolateral que no tuvo más trascendencia, ninguna herniación, contusión T2, T3 izquierda, poco edema cerebral. Era necesario intubar y ventilar a ese pobre muchacho. Ese carajito estuvo de alta en una semana caminando, entendiendo y hablando bien, con un gasto de clínica muy por debajo de lo que hubiera tenido. A Franklin le hago el siguiente comentario, cambiando de tema y terminando, un minuto, porque ya me pasé, tengo 17, sorry. Hay un cambio de paradigma en los schwannomas del vestibular. No importa la cantidad de tumor que usted haya quitado, no le pongan la craniotomía, pónganle su válvula y envíenlo a radiocirugía, en este caso con Gamma Knife, que yo lo represento aquí ahora orgullosamente. 12 Gray en 5 años pasó de 27.89 cc a 5.82 cc. Ese hombre de unos 50 y pico de años, que en este momento está con un Karnofsky de 100. Y un caso reciente de hace un año, este hombre con 67 años, una severa cardiopatía coronaria, con este schwannoma del vestibular, en 11 meses, sin cirugía. Yo no le puse válvula porque tenía los espacios subaracnoideos muy amplios y poquito a poquito comenzó a dilatar sus ventrículos. Se le puso su válvula y actualmente miren en 11 meses cómo pasó de aquí, aquí y de eso a eso sin cirugía. Van cambiando los paradigmas. Por eso tenemos que ir afinando poquito a poquito nuestros protocolos terapéuticos adaptados a nuestra realidad y a la genética de nuestra gente. Intubar y ventilar pueden salvar si son bien indicados y pueden matar si no son necesarios o se aplican de manera subóptima. Las estrategias de control transoperatorio de la PIC son más eficaces que la ventilación asistida y hemos mostrado nuestro protocolo. Una vez utilizada, la ventilación asistida debe ser vigilada de manera continua. Cualquier descuido puede ser fatal para el paciente, sobre todo en los primeros 4 días luego de la cirugía. El restablecimiento de la ventilación autónoma oportunamente debe ser un objetivo primordial para el neurocirujano. Y gracias por el privilegio de su atención.